Yo no sé por qué usted sigue mirando los horóscopos y buscando, aleluya, que una falsa, aleluya, profetiza, o que una falsa persona que provoca y que provoca los demonios que le diga a ti un consejo. Porque hay personas que están pasando por momentos difíciles y en vez de buscar el consejo de la pastora, del pastor, se van a buscar consejos diabólicos. Y ahí es donde el demonio utiliza a esa persona y te dice cosas que son 50 verdades y 50 mentiras. A su nombre. Dice que fueron. Y que esta mujer daba voces. Yo conozco a estos hombres, son hombres hijos del Dios Altísimo, en la cual los anuncia el mensaje de salvación. Pablo no necesitaba promoción diabólica de nadie. Ellos sabían quién era ellos. Hello. Ellos no necesitaban que nadie alborotaba las ciudades porque ellos estaban ahí. Ellos sabían quién eran ellos. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú sabes quién tú eres? ¿Sabes quién tú eres? Pablo se le metió un enojo santo. En aquella misma hora reprendió aquel espíritu de adivinación. En el nombre de Jesucristo te mando que salga de ella. Dice la palabra que el espíritu la abandonó. Existen dos cosas: que usted tenga buen testimonio terrenalmente y buen testimonio en el mundo de los espíritus. Seguimos. Porque hay personas que tienen buen testimonio terrenalmente. Vamos, aquel ayuda a los desamparados, le da de comer. Qué lindo predica, qué lindo ayuda en la iglesia, pero es un desconocido en el mundo de los espíritus. Gloria a Jesús, aleluya. Pablo tenía buen testimonio en ambos. Mire bien, antes era un perseguidor de la iglesia, ahora es un hombre de Dios lleno de la unción, pero era reconocido por los demonios. Jesucristo era una persona reconocida en el mundo de los espíritus. A su nombre. Dice que los amos se enojaron. Se fueron a quejarse ante las autoridades, los magistrados, ante el foro lo llevaron. Estos hombres andan enseñando costumbres que nosotros no practicamos. Son judíos, nosotros no. Exacto. Dice que allí le quitan la ropa, los azotan por el evangelio, por portar la gloria de Dios. Eso es persecución. Hay personas, yo he recibido personas que dicen, que vienen a donde mí, se me fue el perro de casa, estoy pasando por una prueba. Hermano, eso es un disparate, eso no es prueba, eso no es persecución. Han venido jovencitos llorando, que si mami me quitó el teléfono, ¿qué clase de prueba? Eso no es prueba, eso es un disparate, disparateros. Usted sabe lo que es prueba, lo que es persecución, lo que aquellos por causa del evangelio le están cortando la cabeza y lo están quemando. Eso es persecución. A su nombre. Estos hombres ahora mandan las altas autoridades, high security, de esos tiempos, para meterlo en el calabozo, en la cárcel de más adentro. Lo meten, siéntese, de rodillas, de rodillas, le atan los pies. Y esto es lo que confunde a los demonios. Porque Satanás y los demonios pensaron que con atarle las manos, los pies y el cuerpo los iban a detener. Pero ellos sabían provocar el de repente que viene ya mismo. ¿Dónde está esa dama de fuego? Ellos saben provocar aquel terremoto que entra a medianoche. Dice la palabra que a medianoche, en el medio de dolor, dirá que está a su lado, lo incómodo produce gloria. Ellos estaban incómodos, pero ya venía la gloria de Jehová sobre aquel lugar. Están incómodos, sangrentados, con hambre.
Posiblemente las ratas les pasaron por el lado. Una peste a demonio ahí adentro. Pero ellos tenían ellos dentro una alabanza que no había diablo ni demonio que se la quitara. Dice la palabra que a medianoche cantaban himnos a Dios, alababan al Señor, cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Por eso es necesario